Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más compartiendo con ustedes. Es el tiempo maravilloso que Dios nos da para ocuparlo en su palabra. Estuvimos interrumpidos un tiempo por diversas razones, pero bueno, aquí estamos nuevamente retomando. Hoy tenemos Proverbios 13:23. La injusticia produce más pobres. La injusticia produce más pobres. Estamos ante un proverbio un tanto enigmático por diversas interpretaciones. Pero vamos a ver qué nos dice hoy la palabra de Dios. Sigamos adelante con el recorrido de este maravilloso libro y llegamos al Proverbio 13:23. El Proverbio 13:23 dice: el barbecho de los pobres abunda en alimento, pero se puede perder por falta de justicia. ¿Qué significa esto? Es como si de pronto este proverbio no tuviese nada que ver con el tema que venimos analizando, pero en realidad hay secciones que no tienen nada que ver un proverbio con otro, pues se tocan temas diversos. Quizás el escritor hizo una serie en algún momento, quizás el escritor hizo una serie, pero a la hora de ser escogidos para quedar en el canon, el Espíritu Santo desechó algunos. Esto es una apreciación muy personal. Porque siempre sucede eso. Ha habido muchas escrituras, pero el Espíritu Santo seleccionó aquello que quedaría en el canon. Así que pudo haber una gran serie de proverbios, pero este quedó allí por mandato de Dios, ¿no? Las traducciones son diferentes en este proverbio, así que tenemos que recurrir a un análisis de palabras, ¿no? Lo primero que tengo que decir es qué es un barbecho o labranza, y hay un enigma en esta palabra. Cuando vamos al texto simple, sencillo, puro, el barbecho o labranza es una tierra preparada para la siembra. La palabra nir, que esta es la enigmática, la palabra nir en hebreo significa barbecho, labranza o tierra para sembrar. Otras traducciones dicen: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Lo cual da a entender como posible interpretación que si los pobres no tienen un sano juicio, por más que tengan las posibilidades, nunca dejarán de ser pobres. Otra forma de interpretar, por ahora estoy dando simples interpretaciones de lo que este texto parece significar, esta es otra forma de interpretar. Este proverbio es la injusticia reinante en este mundo que aplasta cada día un poco más al pobre. Ahora, si hilvanamos el proverbio que estamos analizando con Proverbios 12:11, nos arroja un poco más de luz el proverbio. Proverbio 12:11 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Podríamos decir también que carece de buen juicio. Según el contexto cultural donde las personas crecen, es como actuarán. Según el contexto cultural donde las personas nacen y crecen, es como actuarán, ¿no? Por ejemplo, los que crecimos en un contexto dedicado al cultivo de la tierra, es probable que cuando tengamos la posibilidad de un poco de tierra, siempre sembraremos, poco o mucho, pues entendemos el valor
de obtener nuestro propio alimento. Por el contrario, si crecemos en un contexto en el que jamás nos ensuciamos las manos para sembrar y cosechar, es poco probable que nos dediquemos a cultivar la tierra, aunque tengamos terreno suficiente como para mantener una alimentación sana y fresca. Estas son posibles interpretaciones, y de esas posibles interpretaciones, que son las que investigando hemos leído, sacamos estas conclusiones, ¿no? La palabra racim, que también se puede pronunciar rashim, significa pobres. Es el plural de ras, pobre. Por tanto, el proverbio especifica que es en el terreno de los pobres donde hay abundancia de alimento. Y también allí tenemos que analizar la palabra alimento que aparece en este proverbio, ¿sí? Abunda en alimento. En hebreo es la palabra hokel, equivalente a food en inglés, que sería algo así como alimento o comida. También puede traducirse pan, como lo hacen otras traducciones, pero en el sentido no literal del pan que conocemos, sino en el sentido general de alimentación. Si consideramos que barbecho o labranza es tierra preparada y lista para sembrar y no solo terreno, entonces significa que los pobres se dispusieron a preparar el terreno para sembrarlo, pero algo pasó que no pudieron seguir adelante. Por eso también se interpreta como que se pierde por falta de juicio. Porque es una otra posible traducción, falta de juicio, o la palabra juicio, justicia y otras acepciones. Pongo como ejemplo mi hermoso país, Argentina. Fue llamada en un tiempo el granero del mundo, producía alimentos para 400 millones de personas. Hoy es un almácigo de pobre. Hay la misma cantidad de tierra, pero la mentalidad productiva está truncada. Ha sido destruida por una élite perversa y corrupta que aplastó la capacidad de producción que tenía el pueblo argentino. En las distintas partes del mundo hay diferentes tierras, ¿sí? Cuando uno mira los territorios y los terrenos, hay diferentes tierras. Y por supuesto esas diferentes tierras pueden abundar en diferentes alimentos. Toda la población mundial podría alimentarse adecuadamente si hubiese equilibrio justo. Cada nación bien gobernada tendría el potencial humano y las tierras suficientes para que los pobres dejen de ser pobres, aunque las escrituras advierten que no dejarán de existir los pobres en mayor o menor cantidad, porque lo dijo Yahvé allí en la Torá, y lo volvió a repetir Jesús: nunca dejará de haber pobres entre ustedes. La causa del hambre y la pobreza es la falta de justicia. No hay otra explicación, es la falta de justicia, la falta de equilibrio, la falta de juicio. Unos pocos se están apoderando de todo con una avaricia proveniente del mismo infierno, actuando con astucia y enriqueciéndose a costa de los más vulnerables. Hasta aquí vemos una forma de interpretar el pasaje. Pero veamos nuevamente el valor de la palabra hebrea nir. Resulta que la palabra nir es un homónimo, ¿sí? ¿Qué es un homónimo? Ahora lo vamos a ver. La palabra homónimo significa que la misma palabra puede tener dos o más significados. Probablemente tenga dos nada más, ¿sí? Pueda tener dos significados, ¿sí? El otro significado de la palabra nir, de la cual se traduce barbecho, que ahora lo vamos a ver, también puede ser arado o tierra arada o tierra rastrillada. El otro significado es lámpara. ¡Wow! Es un homónimo. Puede significar barbecho o puede significar lámpara. Ahora, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, veremos
¿Cómo podemos ir hilvanando este maravilloso proverbio? A ver, ¿qué nos dice? En la Biblia textual, la palabra barbecho aparece solo en Proverbios 13:23. Allí significa campo, tierra recientemente arada o rastrillada, o tierra preparada para sembrar. Y por supuesto que en esto pedí ayuda a algunos hermanos que me aportaron los siguientes datos. He aquí el aporte de mis amados hermanos, algunos conocedores del hebreo y otros conocedores de todo lo que tiene que ver con estas palabras. En hebreo la palabra traducida barbecho es nir y se registra 7 veces en el texto hebreo. Y no siempre se traduce barbecho o tierra arada. Veamos como ejemplos. En Primera de Reyes 11:36 dice, y a su hijo le daré una tribu para que mi esclavo David tenga en él una lámpara, nir, delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que yo me escogí para poner allí mi nombre. Y eso lo dice en Primera de Reyes 11:36, o primer libro de los Reyes 11:36. Primer libro de los Reyes 15:4. Pero por amor a David, Yahvé su Elohim le dio una lámpara, nir, en Jerusalén, levantando a un hijo suyo después de él y manteniendo en pie a Jerusalén. Eso lo vimos en 1 Reyes 15:4. Otro pasaje. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá a causa de su esclavo David, pues le había prometido darle a él y a sus hijos una lámpara, nir, para siempre. Segunda de Reyes 8:19. Interesante esto, porque volvemos a encontrar la palabra nir. Jeremías 4:3. Porque así dice Yahvé a los varones de Judá y a Jerusalén. Ahora observemos esto que va a ir como cerrando esta conclusión, ¿no? Como dándonos una conclusión. Porque así dice Yahvé a los varones de Judá y de Jerusalén. Observen la ubicación. Harad para vosotros en tierra virgen y no sembréis entre espinos. Y allí está la palabra harad, o preparad la tierra, ¿sí? Sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia, harad, nir, para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que Él venga y haga llover. Miren ustedes cómo va teniendo allí una connotación espiritual mucho más profunda. Y allí después debajo en Proverbios 13:23 tenemos como homónimo barbecho, nir. Esto no tiene, este es uno de los aportes de mis hermanos, esto no tiene que ver con cumplir la ley del descanso de la tierra cada 7 años. ¿No apunta el verso de Proverbios 13:23 al cumplimiento de esta ley de dejar descansar la tierra? Si no dejas reposar a la tierra, esta no es tan generosa con los frutos a futuro, y por no cumplir el mandamiento, es decir, no dejarla descansar, no hacer justicia al infringir esta ley, la persona pierde esa provisión abundante. Muy interesante el aporte de una hermana. Me llama la atención la cita de Oseas, dice esta hermana. Sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia, harad, nir, para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Oseas 10:12, ¿no? Donde las metáforas del campo apuntan a lo espiritual. El dejar descansar la tierra es cumplir ese mandamiento, pero para cumplirlo también hay que tener fe de que habrá provisión futura. Es decir, cumplo el mandamiento divino y Dios recompensa mi obediencia con abundancia. El homónimo, lámpara, es la conexión para entender el proverbio. Primero Dios, y Él se ocupará
del resto porque así lo ha dicho. Otro aporte. La tierra que hoy se cultiva no se le da descanso alguno, por lo que arroja frutos que no alimentan y al no alimentarnos nos enfermamos y morimos. Esta hermana dice, leí en un artículo por ahí que los nutrientes de 21 naranjas actuales equivalen a una de 1950. No es casualidad entonces que barbecho y lámpara sean homónimos en esta palabra hebrea. Los evangelios hablan de que el ojo es la lámpara del cuerpo, pero si el ojo no es sincero, esta no puede encenderse. La lámpara no viene ni con aceite ni con luz. Cuando la persona es sincera con ella misma y reconoce a Dios, el don de fe es dado y la lámpara es encendida, y ya el hombre no está en tiniebla. El proverbio indica obediencia a Dios, reconocimiento del Creador, igual a fe, que se traduce en bendición, abundancia del fruto, que podría perderse si no se está en esa lámpara, es decir, Cristo, que es la luz. Si creemos que la Escritura es inspirada por Dios, estas aparentes contradicciones en estos homónimos no son tales, sino un preciso complemento para entender un precioso mensaje. Otro aporte que añade a esto y que nos ayuda también a ampliar un poco más el conocimiento. Por ejemplo, Salmo 119, 130, la abertura, es decir, en el hebreo petah, de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Allí la palabra abertura es precisamente el hebreo petah, que es una expresión relacionada con que el hecho de que las casas, ¿sí?, de la época no solían tener ventanas, por lo que la luz entraba solo por la puerta. Similarmente, la luz espiritual penetra en el interior del hombre cuando la escritura es abierta mediante su explicación. Por eso también a veces nos tomamos el trabajo, los maestros que amamos la enseñanza, nos tomamos el trabajo de explicar tan someramente como nos sea posible la escritura, para que alumbre mucho más profundamente la explicación y alumbre realmente a los sencillos, a los simples, a los que están deseosos de aprender. Miren ustedes, Lucas 24, 32. Y se dijeron unos a otros, y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiente nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras, pues la palabra de Dios, cuando se abre, alumbra al sencillo, al simple, al que está deseoso de aprender. Y eso lo encontramos en Lucas 24, 32. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de justicia, de tu justicia. Salmo 119, 160. Hasta aquí el comentario y aporte de mis queridos hermanos. Ahora bien, cuando observamos los pasajes que mencionamos arriba, todos van dirigidos a la parte, si ustedes prestan atención, van dirigidos a la parte sur del reino dividido, es decir, a Judá. Judá desobedeció el mandamiento de dejar descansar la tierra cada 7 años. Y esto lo encontramos allí, vamos a Levíticos 25, vamos a encontrar allí el mandamiento que nos dice, o el mandamiento que le decía a Israel completo. Por supuesto que Judá fue quien cometió el pecado de no dejar descansar la tierra, pero vamos a ver. 25. Dice, Levíticos 25, 25.1, leemos 25.1 al 5. Y habló Yahvé a Moisés en el monte Sinaí diciendo, fíjense ustedes por favor que estaban todavía en el monte Sinaí, todavía no habían entrado a la tierra, así que Dios le da mandamientos antes de que entre a la tierra de que tienen que descansar, ¿sí? O dejar descansar la tierra. Habla a los hijos de Israel y diles,
cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahvé. 6 años cultivarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha. Pero el séptimo año será Shabbat de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Yahvé. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña. No segarás lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, ni recogerás las uvas de tus sarmientos. Año de reposo solemne será para la tierra. Por supuesto, sigue todo en el capítulo 25, también el año del jubileo. Tenía que contar cada 7 años, 7 por 7, y cada 49 años sonaba el shofar, y en el año 50 era el año del jubileo, y cada uno volvía a su tierra, a la tierra que había tenido que entregar quizás por deudas o porque no tenían el dinero para pagar, y cada uno volvía a su propiedad y cada uno le era devuelto lo suyo. ¿Sí? Entonces ni uno tenía más ni otros tenían menos. Volvía a tener un equilibrio todo, ¿no? Pero no, nunca sucedió esto. Miren ustedes lo que es. Por tanto, fíjense ustedes, si la tierra tenía que descansar cada 7 años, Judá fue al cautiverio por 70 años, ¿sí? Un año por cada año que la tierra no reposó o no dejaron reposar. Lo curioso de esto es que los únicos que quedaron, miren ustedes, ¿no? Los únicos que quedaron en toda Judá fueron los más pobres. Y esto lo relata Segunda de Reyes 24, 10 al 14. Segundo libro a los Reyes, o el segundo libro de los Reyes, 24, 10 al 14. ...24, 10 al 14. Dice así: en aquel tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó contra la ciudad cuando sus siervos la estaban asediando. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia juntamente con su madre y sus siervos, y sus príncipes y sus eunucos, en el año 8º de su reinado. El rey de Babilonia lo tomó prisionero y sacó de allí todos los tesoros de la tierra, de la casa de Yahvé, y los tesoros de la casa real, e hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el santuario de Yahvé, tal como Yahvé había hablado. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres de valor, 10.000 cautivos, así como a todos los artesanos y herreros. No quedó sino lo más pobre de la tierra allí en Jerusalén y en sus alrededores. Lo más pobre de la tierra. Ahora, imagínense el hecho de que en cantidad los pobres eran muy pocos, ¿no? Ahora, esto significa que a aquellos que habían tenido menos posibilidades de salir de la pobreza durante 490 años, ahora les quedaba delante de ellos toda la tierra. Y como eran muy pocos en número, la tierra descansaría 70 años y repondría la humedad y los nutrientes necesarios para alimentar correctamente a los judíos, que volverían después de 70 años siendo muy pocos en comparación con los que fueron llevados cautivos. Miren ustedes, ¿por qué esto? La palabra justicia es mishpat, en hebreo, y significa juicio,
juicios, derecho, un veredicto, una sentencia, decreto formal, la ley divina, una pena. En todos los lugares donde esta palabra aparece tiene que ver con algo preestablecido como norma, como costumbre o como decreto u ordenanza divina. Por ejemplo, miren ustedes, un solo ejemplo les doy. Génesis 40:13. Cuando vamos a Génesis 40:13, allí parece que no tuviese nada que ver con un decreto, con una ordenanza divina. Pero miren lo que dice Génesis 40:13. Génesis 40:13. Dice, bueno, leyendo desde el 12 para darle contexto. Y José le dijo, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza y te hará volver a tu puesto y pondrás la copa de Faraón en su mano, como de costumbre. Mishpat, como de costumbre, cuando eras copero, algo que era constante, que ya estaba preestablecido y que constantemente este siervo del faraón hacía y ahora volvería a hacer saliendo de la cárcel. Algo preestablecido como una costumbre, casi como un decreto, podemos decir, ¿no? Allí se traduce como costumbre, algo que estaba establecido como norma. Pero más allá de que el proverbio tiene una connotación cultural agraria, de nada nos serviría si solo vemos este sentido. Pues el proverbio es más profundo que eso. El proverbio tiene un sentido de obediencia y reconocimiento al Dios creador, al Dios proveedor y fructificador. Recuerden que la palabra Yadai no tiene que ver con todopoderoso, sino más bien con el proveedor, el todosuficiente, ¿sí? El fructificador, ¿sí? Y esto es precisamente lo cómo se presenta ante Abraham, o cómo se presenta a Abraham. No se presenta como Yahvé, sino como el Yadai, como el todo suficiente, el proveedor, el fructificador, porque haría de Abraham un hombre viejo, un hombre fructificador, ¿sí? Cuando vamos al nuevo pacto, miren la maravilla de esto, ¿no? Cuando vamos al nuevo pacto, nos encontramos con que el apóstol Pablo llama a los creyentes labranza de Dios. Primera carta de Pablo a los Corintios. Miren qué maravilla esto. Primera carta de Pablo a los Corintios. Nos dice así. Dice, y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, labranza de Dios. Miren qué maravilla esto. Allí encontramos el equivalente a barbecho. Pues en el griego la palabra georgion significa tierra cultivada. De allí que Jesús habla de los labradores, georgios, malvados. Mateo 21, 33 al 46. Esta es una parábola, pero está mostrando lo que harán los labradores al Hijo del Hombre. ¿Sí? Los labradores eran precisamente el rabinismo, el judaísmo central, ¿no? 21, 33 al 46 dice, oíd otra parábola. Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y lo arrendó a unos georgios, de allí la palabra georgión, ¿sí? A unos labradores y salió de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus esclavos, a los labradores, a los georgios, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a aquellos esclavos, a unos golpearon, a otros asesinaron y a otros apedrearon.
De nuevo envió a otros esclavos en mayor número que los primeros y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo pensando respetarán a mi hijo, pero los yorjos o labradores malvados, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y poseamos su herencia. Y apresándolo, lo echaron fuera de la viña y lo asesinaron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Le responden, a los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en su tiempo. Jesús le dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y luego de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que había hablado de ellos, o que hablaba acerca de ellos, y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes porque estas lo tenían por profeta. Miren la maravilla de esto. Vamos culminando, vamos cerrando esto. El proverbio, hermanos, nos dice que solo la obediencia fructifica. No hay terreno que pueda fructificar constantemente de la misma forma, con las mismas proteínas, la misma fuerza y el mismo vigor si la obediencia a lo establecido por Dios no es la misma. Los creyentes, según Pablo, somos tierra cultivada, preparada por el Señor mismo para dar frutos de justicia. Pero todo depende de nuestro grado de obediencia a lo establecido por Dios. Dios nos hizo tierra fértil para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Depende de la atención que prestemos al labrador y fructificador. Vuelvo a leer, el barbecho de los pobres abunda en alimento, pero se puede perder por falta de mishpat, de justicia, de juicio, por falta de equilibrio o por falta de obediencia, podemos decir. Porque la justicia es una lámpara, ¿sí? La justicia puede obedecerse o no. Y quien obedece, quien camina en justicia, quien obedece, precisamente camina en luz. Y la lámpara precisamente es la que nos alumbra el camino. Por eso es que este barbecho, esta tierra preparada, este yorjón, esta tierra cultivada, está preparada precisamente para que dé fruto, pero muchas veces por falta de justicia, por falta de obediencia, no produce el alimento que debe producir. Es más, ¿vieron ustedes que dice, siembren en tierra virgen y no siembren entre espinos? Un poco antes vimos allí arriba. Siembren en obediencia, siembren en la tierra fértil, pero no siembren entre espinos. Por eso luego tenemos la parábola del sembrador. La semilla que cayó entre espinos no dio su fruto. Así que el barbecho de los pobres abunda en alimento, pero se puede perder por falta de justicia, y justicia tiene que ver con obediencia a lo establecido por Dios. ¡Qué maravilla que es esto! ¡Qué maravilla que es esto! Espero que haya servido, que nos haya servido, espero que pueda ser de edificación, y realmente el proverbio quizás se abra mucho más todavía ante el entendimiento de otros. Pero hasta aquí esta reflexión que quería dar sobre este libro de Proverbios, y continuamos, por supuesto, en la próxima. Y oramos, dándole gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias, maravilloso Dios, por esta palabra preciosa que nos has permitido hoy compartir con los hermanos.
Señor, ayúdanos inclusive a que aquello que por mis limitaciones no he podido comunicar, sea tu Espíritu Santo aún hablando, comunicando y profundizando a través de estas palabras del libro de Proverbios. Gracias, maravilloso Dios, por mis hermanos. Oro por los que han estado acompañándome y por los que verán estas enseñanzas por las redes sociales y por las plataformas, Señor, donde lo subimos, rogándote que también produzca un impacto profundo en el corazón de la gente. En tu nombre oramos, agradecido en nuestro corazón. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Me alientan muchísimo para continuar. Continuamos con este libro de Proverbios, así que nos vemos cuando nos veamos.